días. Sean bienvenidos en esta mañana de domingo 17 de octubre del año 2021 a nuestro mensaje dominical. Vamos a avanzar una vez más en nuestra revisión panorámica del Sermón del Monte y ya estamos llegando a lo que es el penúltimo de los mensajes de este estudio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él nos va a estar haciendo en esta mañana un llamado y también una advertencia en lo que se refiere a la senda en la que nosotros los creyentes debemos transitar. Ahora quiero decirles, hermanos, en esta mañana desde el mero principio, que este mensaje que el Señor nos da en esta porción del Sermón del Monte, debemos escucharlo con mucha atención, porque son las palabras casi finales de nuestro Señor y porque tienen, reitero, un mensaje muy importante para nosotros. Así que, sin más dilación, en esta mañana les voy a pedir que por favor me acompañen en sus Biblias. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 13 y 14, nosotros leemos lo siguiente: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, lo primero que podemos nosotros notar en esta lectura, hermanos, es que una vez más aquí el Señor y la Biblia nos está presentando esta dualidad que aparece prácticamente en toda la palabra del Señor. Siempre se nos presenta a Dios contra Satanás, o lo bueno en contra de lo malo, lo que le agrada a Dios en contra de ser su enemigo, seguirlo a Él o simplemente abandonarlo. Y en esta mañana esta disyuntiva se vuelve a presentar y ahora se nos habla de la puerta y del camino estrecho en contra de la puerta y del camino espacioso. Una vez más esta dualidad, reitero, se hace presente. Ahora, lo primero o lo que continúa, hermanos, y que nosotros deberíamos preguntarnos es qué significa aquí esta comparativa que está haciendo el Señor. ¿A qué se está refiriendo cuando nos está presentando dos opciones en lo que se refiere a seguirlo a Él? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? Bueno, si nosotros damos una lectura rápida a estos versículos que acabamos de leer, puede que lleguemos a pensar, hermanos, que se nos hace esta presentación de dos opciones, de dos puertas y de dos caminos, y que tiene que ver precisamente con la decisión de seguir o de no seguir al Señor. Pudiéramos pensar, si leemos rápidamente, que de eso se trata. Sin embargo, si el Señor nos estuviera aquí hablando acerca de la decisión de seguirlo o de rechazarlo, habría sido más conveniente que utilizara una ilustración diferente, como por ejemplo, entren por la puerta o no entren, usen el camino o no lo usen. Eso sería muchísimo más comprensible, pero esa no es la ilustración que Él está utilizando. Además de esto, hermanos, debemos nosotros tener presente que el mensaje, cuando el Señor lo dijo, estaba dirigido a personas que en cierta manera ya habían hecho una decisión consciente de seguir al único Dios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los oyentes originales de estos mensajes del Señor, por no decir prácticamente todos sus oyentes, eran judíos, a los cuales también se les conocía como el pueblo de Dios. Así que ya habían ellos tomado la decisión de seguir al Señor. Así que reitero, aquí el Señor no nos está hablando de tomar una decisión de seguirlo o de no hacerlo. Por lo tanto, hermanos, podemos nosotros concluir que las palabras que el Señor nos dice en esta porción del Sermón del Monte, reitero, no es una determinación, no es una selección, no se trata de si elegimos seguir a Dios o no lo hacemos. Luego entonces, ya que ese no es el tema del mensaje del Señor, la pregunta continúa. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos habla, cuando nos presenta aquí estas dos opciones, el camino y la puerta estrecha y el camino y la puerta espaciosa? ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, cuando el Señor Jesucristo nos está hablando a nosotros de estas dos puertas y de estos dos caminos que son tan distintos entre sí, lo hace para poder hacer una diferencia entre dos grupos de personas.
que ambos grupos han decidido seguir a Dios, nosotros podemos decir que sí, los dos grupos han decidido seguir a Dios, pero le sirven y le siguen de una manera, podríamos decir, diametralmente opuesta. Reitero, los dos grupos que se nos van a presentar o que el Señor nos ha presentado en esta mañana han de alguna manera decidido seguir al Señor, pero la manera o la forma en la que lo hacen es muy distinta. Ahora, para poder entender un poco mejor este asunto, hermanos, vamos a hablar a manera más detallada de cada uno de estos caminos y de cada una de estas puertas. Y comencemos en cuanto a la puerta ancha y el camino espacioso. Vamos a comenzar con esta sección. Y debo decirles, hermanos, que esta puerta y camino espacioso no tiene realmente nada que ver, o no necesariamente tiene que ver, con lo que pudiéramos llegar a pensar como una vida pecaminosa, inmoral y alejada de Dios. Reitero, nosotros podemos llegar a pensar que el camino espacioso, la puerta ancha, se trata de esto, pero no, hermanos, realmente no se trata de esto. Esta puerta y camino espacioso no nos está hablando de una vida alejada y separada de Dios, al menos no de manera inicial. Y permítame explicar un poco más de este asunto. Muy probablemente usted ha leído o escuchado acerca de los fariseos. Ellos eran un grupo de judíos que eran observantes muy estrictos en cuanto a la ley de Dios, eran bastante disciplinados, eran personas que prácticamente vivían para poder obedecer y cumplir la ley que Dios había dado. Su compromiso, de hecho, era tan grande, al menos lo era en apariencia, que para la mayoría de la gente del pueblo, los fariseos eran como una clase de élite religiosa entre los judíos. Eran el top de los religiosos. La gente generalmente los tenía ciertamente en alta estima. Realmente los fariseos eran un grupo muy admirado por el general del pueblo. Además de esto, los fariseos, de hecho, estaban completamente seguros y convencidos de que servían fielmente a Dios. Y tanta era su convicción, que de hecho se opusieron al Dios al que decían servir en la persona de Jesucristo, y ni siquiera se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque estaban cegados en un celo que ellos pensaban que era servir a Dios. Y reitero, se opusieron a Jesucristo e incluso lo llevaron a la condenación y después a la cruz. Hasta este grado, hasta este nivel era, entre comillas, el compromiso que tenían los fariseos con sus creencias y con los papeles que ellos desempeñaban en la forma religiosa dentro del pueblo. Ahora, la pregunta para nosotros sería, hermanos, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es posible que un grupo tan comprometido con la ley de Dios pudiera errar tanto en el blanco? ¿Cómo es que fallaron los fariseos y realmente se nos dice que estaban comprometidos con el Señor? ¿Cómo es que pudieron equivocarse tanto? Bueno, mis hermanos, lo que sucede es que efectivamente ellos habían tomado la decisión de servir a Dios, sí, pero lo estaban haciendo entrando por la puerta ancha y transitando por el camino que es espacioso. Ese fue su error. Y este es el peligro tan grande de la puerta y del camino espacioso, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hace creer que nosotros seguimos realmente al Señor, pero al final del día nos está conduciendo a un destino que es totalmente alejado del Señor. Ahora, tal vez alguno de ustedes pudiera estarse preguntando en esta mañana, ¿qué tanto realmente esta puerta y este camino ancho puede llevarnos lejos de la dirección de Dios? ¿Qué tanto puede, si nosotros transitamos por él, alejarnos del Señor? Bueno, permítame recordarle algunas cosas que seguramente ya conocemos, pero que nos ayudan para ilustrar este punto. Y la Biblia nos cuenta que un tiempo después de la resurrección del Señor Jesús y de que la iglesia primitiva comenzara a predicar el evangelio con las personas, se levantó uno de este grupo, uno de estos fariseos que se llamaba Saulo. Y este hombre no pudo realmente soportar la situación que estaba mirando, que estas personas, estos del camino, estuvieran predicando, hablando de la resurrección de Jesús.
y trayendo gente a sus creencias. Él simplemente no pudo soportar esto, así que comenzó una campaña de persecución e incluso de ejecución en contra de los primeros creyentes. Dejemos por un momento que sea el mismo Saulo el que nos cuente cuáles eran sus acciones en ese tiempo de su vida. Él nos lo narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo del 9 al 11. Saulo cuenta cuál era su proceder en aquel entonces. Dice él: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Este es el testimonio de la propia pluma de Saulo. Hasta este nivel había llegado él pensando que estaba sirviendo a Dios. Y podemos nosotros entonces preguntar: ¿cómo es posible que alguien pueda errar tanto el camino pensando que realmente es un siervo de Dios? ¿Cómo es esto posible? Y la respuesta, hermanos, ya la mencionábamos. Llegamos a un destino tan alejado de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguirlo, y digo seguirlo entre comillas, entrando por la puerta ancha y transitando por el camino que es espacioso, y poco a poco ese camino nos está alejando de nuestro Dios. Ahora bien, tristemente, hermanos, hoy en día existen millones de creyentes en el mundo que piensan efectivamente que están sirviendo a Dios, pero que en realidad están transitando por la senda ancha, y a cada paso que están dando en este supuesto caminar que ellos piensan que sirven a Dios, en este caminar, en este transitar que ellos creen que están adorando al Señor, simplemente se están alejando cada vez más de Él. Estas personas son cristianos que viven pensando y creyendo en supuestas revelaciones, en milagros falsos y en profecías que realmente han sido inventadas. Estas personas, estos cristianos, idolatran a sus pastores y a sus apóstoles, que son fraudulentos y no se dan cuenta de que están cayendo en esta idolatría. Estas personas, estos creyentes, abrazan con emoción cosas como el evangelio de la prosperidad y cualquier clase de enseñanza que les hable acerca de las bendiciones materiales que podemos obtener supuestamente en Dios, de los sueños cumplidos, del éxito que viene por ser hijos del Rey, como si este realmente fuera el mensaje del evangelio. Esta clase de creyentes aceptan, y no solamente aceptan, sino que también predican herejías, y ciertamente muchas veces lo hacen por ignorancia, pero también hay algunos que lo hacen por maldad y por conveniencia y por ganancia deshonesta. Esta clase de cristianos son cristianos light, que se amoldan o que amoldan más bien el mensaje del evangelio a cualquier moda, a cualquier movimiento actual, y que toleran toda clase de mal y de pecado en las iglesias bajo la bandera del amor. Debemos amarnos todos en el amor de Dios, y por lo tanto permiten todo, cualquier cosa en estas iglesias. Además, esta clase de cristianos muchas veces aplauden a cantantes, por no llamarles divas del escenario, a cantantes cristianos, entre comillas, que cuando nosotros escuchamos sus supuestas alabanzas, nos podemos dar cuenta rápidamente que tienen cero contenido bíblico, pero eso sí, están llenas de emocionalismo barato. Esta clase de hombres y mujeres están siendo cautivados y aplauden con tranquilidad cuando son trasquilados y vitorean cuando son estafados. Simplemente, ¿por qué? Porque no se dan cuenta de las cosas como realmente son. Ellos desconocen generalmente el contenido de su Biblia, del libro de Dios, lo desconocen en general, y por lo tanto son propensos a ser engañados con facilidad. ¿Por quién? Por estos lobos rapaces que dictan cualquier enseñanza, muchas veces simplista y banal, como si realmente estuvieran hablando y predicando de la palabra de Dios.
Y toda esta lista, mis hermanos, no hace más que crecer y crecer y crecer. ¿Por qué? Porque cada día surgen más embaucadores que están invitando, sí, con mucho fuego supuestamente y con mucho poder, pero están invitando a millones y millones de creyentes no a entrar por la puerta estrecha, no, sino a entrar por la puerta ancha y a transitar por este camino espacioso. Pero recordemos, hermanos, y tengámoslo muy presente, este camino lleva, dice el Señor, a la perdición. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en estos versículos que leíamos en esta mañana, nos hace un llamado completamente distinto. El Señor nos dice ahí en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, la pregunta que podemos hacernos después con estas palabras de nuestro Señor sería: ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor cuando nos está haciendo precisamente este llamado? ¿Qué es realmente o qué debe ser realmente para nosotros los creyentes el entrar por la puerta estrecha y el transitar por el camino angosto? ¿Qué significa realmente para nosotros? Bueno, en esta mañana, hermanos, lo primero que quiero que pensemos, lo primero que quiero que tengamos en la mente, hermanos, es precisamente esta figura de la que nos habla el Señor, una puerta estrecha. Y aquí no estamos hablando de una puerta que es pequeña, no, ni tampoco estamos hablando de una puerta que tiene dimensiones reducidas, no, hermanos, no se trata simplemente de esto. Estamos aquí hablando de un espacio tan pequeño, tan minúsculo, que de hecho la única manera de poder entrar por él es prácticamente de rodillas, humillados delante del Señor. Y para poder entrar por aquel hueco necesitamos entrar de esta manera, humillados delante de nuestro Rey. ¿Por qué? Porque por este hueco tan pequeño, esta puerta tan estrecha, hermanos, no cabe el ego, ni cabe la vanidad. No cabe el orgullo, y la soberbia tiene que ser abandonada si queremos entrar por ella. Todas nuestras medallas tienen que ser puestas de lado y todos nuestros logros tienen que ser dejados atrás si realmente queremos entrar por esta puerta estrecha, hermanos. Por eso es que el Señor nos dice entrar por la puerta estrecha. Ahora, ¿recuerda usted que acabamos de mencionar hace un momento atrás a Saulo el fariseo? Que él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero finalmente lo único que él había hecho era entrar por la puerta espaciosa y transitar por el camino ancho. Eso es realmente lo que hacía Saulo. Bueno, a este hombre la Biblia nos dice que el Señor lo rescató de ese camino y lo llamó para seguirlo y para entrar precisamente por la puerta estrecha. El Señor llamó a Saulo y cuando este hombre recibe esta invitación, la acepta. Y se da precisamente cuenta de lo que ya decíamos, que el espacio, esta puerta es tan pequeña que tiene que dejar todo atrás para poder entrar por ella. Y lo escribe de la siguiente manera. Pablo escribe en una de sus cartas, la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice lo siguiente: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Saulo, que ahora se había convertido en Pablo, había desechado todo lo que lo inflaba y que lo mantenía erguido. ¿Por qué? Para poder así entrar por la puerta estrecha y de esta manera llegar a conocer realmente y de una mejor manera a Jesús, que dice él es su Señor y su Salvador. Y hermanos, esto es lo mismo que nosotros debemos hacer si queremos iniciar en el camino de nuestro Dios. Si queremos entrar por esta puerta estrecha, repito, tenemos que dejar todo orgullo, toda vanidad, todo ego inflado, todo lo que nos han dicho que somos especiales, hermanos, tenemos que dejarlo a la puerta y entrar humillados por la puerta estrecha. Sin embargo, hermanos, aquí el Señor nos dice que no solamente la puerta es estrecha, no, sino que también se nos cuenta que el camino también es angosto. Y esta afirmación de que el camino es pequeño debe ayudarnos o debería ayudarnos a entender que esta senda desde el comienzo, desde el principio, va a ser una senda que traerá dificultad.
Va a ser una senda, un camino que estará lleno de peligros. Va a ser un camino difícil de recorrer, hermanos. Y qué contrariedad, de hecho, encontramos en estas palabras del Señor Jesús, en contra precisamente de las declaraciones que muchas personas dicen hoy en día en lo que se refiere a ser cristianos y seguir al Señor. Muchos predicadores y muchos supuestos cristianos le dicen a la gente que seguir a Dios es sencillo, que vivir para el Señor es algo que nosotros podemos hacer sin mucho esfuerzo y sin realmente tener un compromiso total con Dios. Pero en resumidas cuentas, no se nos está realmente presentando un evangelio completo, un evangelio real, un evangelio verdadero, no, sino que se está presentando un evangelio diferente, un evangelio adulterado, diluido, o como dijera el Señor Jesús en las palabras que leíamos en esta mañana, nos están invitando a entrar por la puerta ancha y por el camino que es espacioso. Ahora, hay una cosa más, hermanos, que me gustaría que notemos en esta mañana en cuanto a las palabras del Señor, y es en relación a este asunto que vamos a leer. Lea de nuevo conmigo Mateo 7, capítulo 7, versículo 13 y 14. Leámoslo de nuevo y notemos la parte final de estos versículos. Entrad, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y aquí esto es lo que quiero que notemos. Y pocos son los que la hallan. Y pocos son los que la hallan. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos, llegados a este punto, hermanos, es ¿por qué son pocos realmente los que hallan esta puerta y este camino estrecho? Y bueno, la respuesta a esta interrogante está directamente relacionada, hermanos, con la siguiente parte de la enseñanza que el Señor nos da en esta porción del Sermón del Monte. Leamos los siguientes versículos teniendo en mente esto, hermanos, que pocos son los que hallan la puerta estrecha. Teniendo esto en la mente, hermanos, leamos Lucas 7, versículo del 15 al 20, en donde el Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, como ya mencionábamos, y de acuerdo al Señor, el acceso a este camino angosto, hermanos, es por medio de una puerta que también es estrecha. Es estrecha, es poco atractiva, y a causa de la dificultad del acceso, hermanos, es precisamente que muchas personas no la encuentran o no quieren entrar por ellas. Sin embargo, sucede lo contrario con la puerta ancha. Esta puerta, que es grande, es fácil, primero que nada, de poder entrar por ella, ¿sí? Pero no solamente es fácil poder entrar por la puerta que es ancha, sino que incluso pudiéramos nosotros llegar a decir que esta puerta seguramente está perfectamente iluminada y llamativamente adornada. Y no solamente esto, hermanos, sino que incluso existen, de acuerdo a las palabras del Señor, una clase de anfitriones de lengua rápida y que son atrayentes y que están constantemente invitándole a la gente a entrar por aquel lugar. Le dicen: venga, entre, usted puede servir al Señor, pero de manera sencilla, sin tanto compromiso. Usted puede servir a Dios, pero no necesita realmente entregar todos los aspectos de su vida a Dios. No. Puede diferenciar: una cosa es la iglesia y otra cosa es la vida secular. Entre y use este camino. Estas personas, estos pregoneros están delante de la puerta que es ancha y están invitando a las personas para que entren y para que transiten por ese camino que es espacioso, pero como ya decíamos, ese camino es un camino de perdición, es un camino que nos separa finalmente de Dios. Ahora, a estos pregoneros, hermanos, que están invitando a la gente a que entre por esta puerta, hermanos, el Señor, de hecho, no tiene reparo de llamarlos por su nombre. El Señor los llama falsos profetas. Ahora, en el contexto que estamos leyendo en esta mañana, hermanos,
Un falso profeta es aquel que de manera consciente está invitando a sus oyentes a entrar precisamente por la puerta ancha y a caminar por este camino que es espacioso. Y lo hace de manera consciente, aún sabiendo que lo que está hablando, que lo que está enseñando es un error, es un engaño y es una mentira. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, lo hace por el poder, lo hace por la fama, por las riquezas, por el amor a las ganancias deshonestas. Por eso es que lo hacen estos falsos profetas. En otros términos, los falsos profetas no se refieren solamente a aquellos que dan profecías que finalmente no se cumplen. No, este no es el caso exclusivo de esta porción, sino que también, hermanos, aquí se nos hace una alusión a toda aquella persona que enseña cosas contrarias a lo que Cristo dijo, o que incluso puede llegar a combinar el mensaje del Evangelio con alguna otra enseñanza que es contraria al mismo Evangelio. A esto se le llama sincretismo, y eso es lo que muchas personas están predicando hoy en día, un sincretismo que combina el Evangelio con pensamiento positivo, con ideas de prosperidad, con términos humanos, con todo esto se está enseñando en muchos lugares hoy en día. Ahora, de toda esta clase de falsos profetas que nosotros hemos mencionado, tenemos a lo largo de la historia de la iglesia muchos ejemplos. Hay hombres y mujeres a lo largo de la historia, hermanos, que han dado palabra de Dios, entre comillas, palabra del Señor, pero que finalmente no se ha cumplido lo que ellos supuestamente profetizaron. Hay también muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han enseñado cosas que incluso son contrarias a lo que nos dice la Biblia y que han utilizado los lugares en donde se les ha otorgado el poder hablar y los púlpitos para entregarle a los oyentes un evangelio que es corrompido, un evangelio diluido, y lamentablemente esta clase de personas abunda hoy en día en la mayoría de las iglesias. Sin embargo, hermanos, esta aparición de engañadores y de charlatanes realmente no debería sorprendernos a nosotros. Después de todo, ya la Biblia, los apóstoles nos habían hablado de ellos. El apóstol Pedro había hablado de lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Él escribe: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y no solamente Pedro nos hace esta advertencia, sino que también el apóstol Pablo, en una de sus últimas interacciones con los líderes de la iglesia, les dijo lo siguiente en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30. Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya teníamos, o los apóstoles por lo menos tenían conciencia de que se levantarían estos falsos maestros, estos falsos profetas, y por eso es que les digo que no debería extrañarnos realmente. Sin embargo, hermanos, aunque ya estábamos advertidos por medio de la palabra de la aparición de estos falsos profetas, aún sigue la pregunta, hermanos: ¿por qué entonces son tan populares? ¿Por qué es que son tan aceptados? ¿Por qué es que jalan a miles y miles de personas a escuchar sus falsas enseñanzas, aun cuando sabemos que realmente son cuestiones equivocadas, erróneas o contrarias al Evangelio? ¿Cómo es posible que haya tantas personas que los están escuchando, que los están promoviendo, que los están aceptando? ¿Cómo es esto posible? Bueno, hermanos, la respuesta está en los versículos que ya leíamos en Mateo 7. Ahí dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos, dice aquí, por sus frutos los conoceréis. El Señor en esta parte del mensaje nos está a nosotros como creyentes, a todos los creyentes, hermanos, nos está invitando a ser diligentes. ¿En qué? Diligentes en juzgar correctamente los frutos
de aquellos que están al frente de las iglesias del Señor. El Señor nos está invitando a que miremos y juzguemos con sabiduría de lo alto, claro está, como ya veíamos hace 2 mensajes atrás, pero que juzguemos los frutos de los líderes, de los pastores, de los predicadores, y por medio de estos frutos juzguemos si son buenos siervos o son falsos profetas, si son buenos árboles o son malos árboles que están dando malos frutos. Nosotros tenemos que estar siempre muy atentos para poder revisar y juzgar estos frutos de los líderes, pastores y predicadores. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, que debemos juzgar, que debemos revisar, que debemos estar constantemente alerta de esta situación, por supuesto que podemos entender por qué la mayoría, si no es que todos estos charlatanes, siempre están diciendo una máxima. ¿Y cuál es la máxima? ¿Cuál es lo que siempre ellos dicen? No juzguen, dicen ellos, no debes juzgar al ungido del Señor. No debes juzgar al siervo de Dios, no debes juzgar al que está al frente, no debes juzgar al que está en el púlpito, no debes juzgar al que da la palabra. Reitero, no juzgues al ungido del Señor. Esto es lo que esta gente generalmente está enseñando. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, ¿por qué están prohibiendo esto estos charlatanes? Como ya decíamos, porque ante la llegada o ante la mirada de un juicio justo y de una revisión rápida pero honesta, esto nos daríamos cuenta fácilmente, hermanos, de sus herejías, de sus falsas enseñanzas, de sus profecías que muchas veces, si no es que siempre, no se cumplen, de los falsos milagros que supuestamente hacen, pero que realmente son fabricados para engañar a la gente. Nos daríamos cuenta también, hermanos, de la avaricia de su corazón. Podríamos darnos cuenta que el 80 o el 90% de sus enseñanzas siempre es acerca de dar, siempre es acerca de diezmo, siempre es acerca de dinero. Reitero, nos daríamos cuenta de la avaricia de su corazón. Y como les decía, hermanos, no estoy hablando aquí de un escrutinio profundo y exhaustivo para darnos cuenta muy en el fondo que esto sucede. No. Estamos hablando aquí de una revisión simple, simplemente por encima, y fácilmente podríamos darnos cuenta de todas estas cosas que les acabo de mencionar si hiciéramos un juicio justo. Pero, como ellos saben que lo que están diciendo es mentira, que lo que están enseñando es falsedad, por eso es que siempre le dicen a sus oyentes, no juzguen a los siervos de Dios. Por lo tanto, hermanos, una de las pautas que nos deben y nos pueden ayudar a nosotros los creyentes para precisamente poder identificar a un falso profeta es si opone resistencia o incluso se niega a que sus frutos y sus acciones puedan ser revisadas y juzgadas. Si esta persona se niega, si esta persona no permite que se juzgue lo que enseña, lo que habla, sus acciones, entonces prácticamente y con toda certeza esa persona es un falso maestro. ¿Por qué? Porque alguien que está realmente enseñando lo que la Biblia nos dice, alguien que está realmente buscando servir al Señor, no va a tener problema en que se puedan juzgar sus acciones, sus mensajes, sus enseñanzas, e incluso muchas de esas personas, siervos honestos, si llegaran a tener un error, pueden aceptarlo, pueden disculparse y con la ayuda de Dios pueden ir y encaminarse a la luz de la verdad. Un falso maestro jamás lo hará. Un falso maestro jamás aceptará que está enseñando cosas contrarias al evangelio, que está su corazón lleno de avaricia, que su personalidad está completamente respaldada en el ego, en el orgullo y en la vanidad. Jamás aceptará un falso maestro, un falso profeta que se ha equivocado y que está enseñando engaños. Ahora, en esta misma línea de pensamientos, hermanos, debemos preguntarnos, llegados a este punto, ¿a qué se refiere entonces el Señor cuando dice, por sus frutos los conoceréis? ¿A qué clase de frutos está refiriendo aquí el Señor? Y ya adelantábamos un poco, pero estudiemos más a profundidad esta cuestión. ¿A qué frutos se refiere el Señor? ¿A qué frutos o de qué frutos está hablando Jesucristo? Ahora, lo primero que debemos entonces descartar en esta mañana es que cuando el Señor está hablando de frutos, pudiéramos llegar a pensar que está hablando de la cantidad de personas que componen a un grupo o a una iglesia, o la cantidad de personas que siguen a determinado líder o a determinado pastor. Eso debemos descartarlo en primera instancia, hermano. Los grandes grupos de rock,
o de diferentes géneros musicales, por supuesto que podemos ir y darnos cuenta que tienen millones y millones de seguidores, sí, pero eso no los convierte necesariamente en ejemplos de moralidad, de verdad y de virtud. No estoy diciendo que efectivamente sean malas personas, pero no, el hecho de que tengan estos grupos millones de seguidores, eso no los convierte en alguien digno de ser seguido. Y lo mismo, hermanos, ocurre con los pastores y con los líderes de la iglesia. Estas personas pueden y muchas veces llegan a tener miles y millones de congregantes, de personas que los siguen, que los miran por las diferentes redes sociales, pero los números, muchas veces tan grandes los números, no los convierten instantáneamente en buenos líderes, ni en siervos de Dios realmente autentificados. Tampoco estos son los frutos de los que el Señor nos está hablando. Él no está diciendo, por sus frutos los conoceréis. Si un pastor tiene una iglesia enorme, una mega iglesia, si lo siguen millones en las redes sociales, ese es un buen pastor. Esos no son los frutos de los que el Señor nos está hablando aquí. Entonces pudiera a alguien más de ustedes preguntarse, ¿son los logros, los éxitos, las metas cumplidas y la riqueza material los buenos frutos de los que el Señor nos está hablando aquí? ¿Se refiere a eso? ¿Un pastor ha de ser un buen pastor o un buen líder si tiene una gran iglesia, si tiene lujo, si tiene un gran auto, un jet, un helicóptero, siempre anda con ropa carísima? Ese es el fruto que el Señor está buscando. Bueno, la sola pregunta o el solo pensamiento, hermanos, realmente es absurdo. Sin embargo, lo debemos mencionar en esta mañana porque es sorprendente la cantidad de líderes y de pastores hoy en día dentro de las iglesias que están enseñando precisamente desde los púlpitos que Dios quiere que todos nosotros seamos ricos y que seamos prósperos, como si el Señor Jesucristo hubiera muerto en la cruz para que su cartera estuviera llena y para que su cuenta en el banco sea grande. Ese es el mensaje supuestamente del evangelio que ellos enseñan. Ellos enseñan que la pobreza es una maldición, que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser prósperos, que debemos estar enriquecidos, lo cual, hermanos, realmente no enseña para nada la Biblia estos conceptos. A estos ladrones, hermanos, bien haríamos, escuche bien, a estos ladrones bien haríamos en recordarles que el único que prometió riquezas con tal de adorarlo fue Satanás, no Dios. Y esto lo hizo el diablo cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba ahí en la segunda tentación? Le dijo, todo esto te daré, mostrándole los reinos del mundo al Señor Jesús, si postrado me adorares. Reitero, el único que prometió riquezas con tal de adorarlo fue Satanás, no nuestro Dios. Una cosa más, hermanos, son entonces los frutos de los que está hablando aquí el Señor, la cantidad de obras y de ayudas sociales que un líder y que una iglesia están aportando a su comunidad. Eso es lo que se refiere el Señor cuando habla, por sus frutos lo conoceréis. Está diciendo de cuántos programas sociales tiene una iglesia, cuántas personas ayudas, cuántas despensas da. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí cuando habla, por sus frutos los conoceréis. No, tampoco ese es el fruto del que el Señor nos está aquí hablando. Él, al final, antes de ascender al cielo, Él no nos dijo, vayan por todo el mundo y ayuden con obras sociales y obras de caridad a las personas. Ese no fue su llamado, ese no fue su encomienda. No, Él nos dijo, vayan y prediquen las buenas nuevas del Evangelio. De eso realmente se trata el comunicar el mensaje del Señor. Y por supuesto, hermanos, no quiero que me malentiendan. Las buenas obras, el ayudar a otros, el ver por el necesitado, por el huérfano, por la viuda, son cuestiones, por supuesto, que sí son deseables y que efectivamente van a dar un buen testimonio de nosotros los creyentes delante del mundo. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero esos no son los frutos de los que el Señor nos está hablando en esta mañana. Son solamente elementos periféricos, secundarios, pero reitero, no son los frutos que el Señor espera en los líderes y en los pastores que tiene la iglesia. Ahora, entonces, ¿de qué frutos nos está hablando aquí el Señor? Bueno, hermanos, de los frutos que el Señor nos está hablando aquí es del carácter de Cristo que debe formarse cada día más en nosotros, y es de la predicación o del mensaje correcto que nosotros como líderes tenemos que hacer. Los buenos frutos que debieran distinguir a un siervo de Dios de un falso profeta, hermanos, reitero, no tienen nada que ver, como ya decíamos,
con la cantidad de miembros que hay en una iglesia, o con las riquezas que tenga un pastor, o con el número de obras sociales en las que participen los líderes y la iglesia en general, no, sino que los buenos frutos o los frutos adecuados que el Señor espera de nosotros, de los líderes sobre todo y de los pastores, tiene que ver más con los rasgos de carácter y con la enseñanza no adulterada ni comprometida de lo que es el Evangelio de Cristo. Y hablemos un poco acerca de estos dos elementos. Jesucristo, el Señor, debe ser para todos nosotros los creyentes nuestro modelo a seguir. Y sobre todo para los pastores y para los líderes, hermanos, nosotros debemos buscar imitar al Señor en todo sentido, incluso en su carácter. Sin embargo, hermanos, cuando yo voy a la Biblia, y usted puede hacerlo con tranquilidad durante la semana, cuando vamos a la Biblia, no se puede encontrar en ella a un Cristo que está lleno de lujos, predicando en lugares con los mejores lujos, o lleno de pretensiones, o que está rodeado de guardaespaldas para que no se le acerquen, y que entonces de esta manera Él está irradiando un aura de superioridad moral ante los demás, de que Él es más, de que Él es exitoso, de que Él es rico, de que Él es próspero. No, yo no puedo simplemente ir a la Biblia y encontrar a este Cristo. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos con honestidad la palabra del Señor, lo que encontramos es al Señor que se despojó, dice la Biblia, de su divinidad, de todo su carácter divino. Vemos a un Cristo que es un Señor cercano, que está al lado de los pobres, comiendo con el huérfano, con la viuda, con las prostitutas, con aquellos que eran cobradores de impuestos. Un Dios que es cercano, un Señor que abrazaba a los leprosos antes de sanarlos, un Señor que es amoroso con los despreciados de la sociedad, un Jesús al que los niños buscaban para poder estar con Él. ¿Por qué? Porque era agradable en el tacto y en el carácter, y que no necesitaba de lujos, ni de mansiones, ni de estar con cuestiones ostentosas para poder demostrar que tenía la bendición del Padre. Ese es el Cristo que nosotros encontramos en la palabra. Y quiero, hermanos, en este punto hacer un paréntesis muy relevante. Y aquí no estoy hablando ni estoy llamando a llevar a los líderes y a los pastores a una pobreza extrema, como si ese fuera algo bueno, como si dijéramos, Señor, tú mantén al siervo humilde, porque de mantenerlo pobre nosotros nos encargamos. No estoy hablando de esto, hermanos. La Biblia es clara en cuanto a este asunto. El Señor nos dice que el obrero es digno de su salario. Y también la Biblia nos enseña que está bien y que es correcto el poder compartir de las cosas materiales con aquellos que nos bendicen con las cuestiones espirituales. Por supuesto que está bien el poder compartir con los líderes y con los pastores algo de lo material. Por supuesto, la Biblia nos lo enseña y nos invita a hacerlo. Pero, hermanos, los lujos innecesarios, las excentricidades, el mal manejo de lo que el Señor nos ha dado y nos ha puesto como mayordomos, por supuesto que estos son factores que pueden comenzar de entrada a diferenciar lo que es un buen siervo de lo que es un falso profeta. En este primer punto nosotros ya podemos comenzar a darnos cuenta de cuál es la diferencia. Como dice el Señor en los versículos que leíamos hace un momento atrás, por sus frutos los conoceréis. Así que debemos preguntarnos cómo son los líderes de nuestra iglesia, cómo es el pastor de nuestra iglesia. ¿Es alguien que está lleno de lujos, pero de una manera prácticamente obscena, ostentando cosas que no deberían y mostrando un carácter diferente al de Cristo, o su carácter es más apegado al del Señor? No estoy diciendo, reitero, que está viviendo en una pobreza extrema y que no tiene ni siquiera dónde quedarse a dormir. Tampoco ese es el llamado del Señor. Pero estamos hablando de un siervo que es humilde, que ayuda a los que debe ayudar, que ve por otros, que apoya a los demás, que, como decíamos ya, imita el carácter de Cristo. ¿Cuál es la clase de siervos que tenemos? ¿Cuál es la clase de frutos que está presentando en su vida? Y mirando eso, nosotros podemos comenzar a darnos cuenta, ¿es un buen siervo o es un falso profeta? Ahora, un segundo fruto que debemos revisar en los líderes es o está relacionado con la enseñanza que se entrega domingo a domingo a la congregación. Y debemos entender, hermanos, que la predicación, la correcta predicación, debe ser entregada a la luz de la palabra de Dios. Un siervo
que realmente está buscando agradar al Señor debe trabajar de manera diligente durante toda la semana para poder prepararse, para así poder presentar de la mejor de las maneras una predicación que esté firmemente fundamentada en la Biblia, hermanos. En la Biblia ahí debe estar fundamentada la palabra. La verdadera predicación es aquella que a nosotros, los oyentes, nos abre el panorama del texto que estamos leyendo ese domingo. Una verdadera predicación nos ayuda a comprender mejor la enseñanza, nos invita también a mejorar nuestra relación con Dios, nos enseña a tener una vida que agrade al Señor y nos orienta en temas que de otra manera pudieran ser complicados o pudiéramos estar confundidos en ellos, nos orienta, nos da luz. Una buena predicación incluso también puede llegar a exhortarnos y a retarnos cuando es necesario. ¿Por qué? Porque debemos reconocer, hermanos, que somos obras en proceso, no somos perfectos. El Señor continúa trabajando en nosotros y lo hará hasta el día que Él regrese. Todo esto, hermanos, debe contener una correcta y sana predicación del mensaje del Evangelio. Sin embargo, y por otro lado, un falso profeta, en el mejor de los casos, hablando, hermanos, va a presentar una enseñanza que está basada en la palabra, sí, pero solo de manera parcial. ¿Y por qué digo de manera parcial? Porque rápidamente en su mensaje la va a contaminar, muchas veces con ideas personales, con ideas propias del humanismo, con falsedades, con herejías. Y en el peor de los casos, hermanos, el mensaje presentado el domingo por un falso profeta, de hecho, no guardará ninguna relación con lo que es la palabra de Dios. Y no crea que estoy inventando cosas. Recuerdo hace algunos años atrás, hermanos, en una iglesia en la que asistía, que en cierta ocasión el predicador nos estuvo hablando con vehemencia, eso sí, durante casi 2 horas, con fuego, sí. ¿Y de qué nos estuvo hablando? Bueno, de las propiedades del agua combinada con partículas de plata. Esa fue su predicación. ¿Tiene realmente que ver el tema o este tema algo con la palabra de Dios? Por supuesto que no. Realmente no era una predicación, ni siquiera era un buen mensaje, ni siquiera era un buen consejo. Ahora, en su defensa, hermanos, puedo entender ahora que ese lugar ni siquiera era una iglesia, era lo que Juan escribe en el Apocalipsis, era una sinagoga de Satanás. Pero realmente esos eran los mensajes dominicales en aquel lugar. Espero que el Señor pueda encontrar a esas personas que predicaban y a los oyentes y que realmente nos pueda conducir a lo que vemos en esta mañana, al camino estrecho, a la senda que es angosta. Ahora, tristemente, hermanos, retomando, hoy en día, esta no es la regla en lugares que se enseñe cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Esta no es la excepción, sino que pareciera que es la regla. ¿Por qué? Porque se predica muchas veces en estos lugares acerca, por ejemplo, de las noticias del mundo. Si durante la semana hubo un sismo en aquella zona, en aquella región, el domingo el predicador se levantará y hablará acerca de cómo no debemos temer, aunque la tierra sea removida, como dice el Salmo 46. Un buen mensaje, pero está tomando elementos externos, no está realmente fundamentándose 100% en la palabra de Dios. En otros lugares se va a estar hablando acerca de los sueños del pastor, que en muchas ocasiones realmente no tienen ningún sentido, no edifican a nadie y que muchas veces ni siquiera guardan relación con la palabra de Dios. También, si no se predica de los sueños, se va a hablar ese domingo, se le va a dar la oportunidad a algún hermano para que pueda compartir alguna visión, supuestamente, que tuvo durante la semana, pero sucede con estos casos exactamente lo mismo que con el caso del pastor y sus sueños. No edifica a nadie, no realmente enseña nada y no guarda muchas veces relación con la palabra de Dios. También muchas veces se utiliza en estos lugares el tiempo del mensaje para poder presentar algún testimonio de algún hermanito que cambió su vida, lo cual, hermanos, no es que esté mal necesariamente y puede incluso ser un testimonio edificante e inspirador para la vida de los hermanos, pero no debería presentarse en el tiempo que está reservado para exponer el mensaje del Evangelio. Debería buscarse otro tiempo, otro lugar, un tiempo separado para poder hacerlo y no abarcar el tiempo que está, reitero, reservado para la exposición del Evangelio. Así que, hermanos, yo sé que esto puede sonar fuerte, puede sonar difícil para algunos oídos,
Pudieran algunos pensar que estamos juzgando demasiado, pero no debemos tener temor a juzgar los frutos de carácter y las enseñanzas de los ministros y de los pastores de nuestras iglesias. No debemos tener temor de hacerlo, sino que debemos hacerlo, y debemos hacerlo obviamente pidiéndole ayuda al Señor para que Él nos ayude a juzgar con justo juicio, con sabiduría y basados en la palabra y llevados por su dirección. Debemos hacerlo también correctamente, sí, pero no debemos tener temor de hacerlo. Debemos nosotros como creyentes aprender a identificar, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, a los falsos maestros. Debemos aprender a mirarlos, a identificarlos de primera mano, hermanos, rápidamente. Los cuales, o de acuerdo a lo que hemos estado escuchando en esta mañana, ¿quiénes son estos falsos maestros? Bueno, son aquellos que muestran en sus frutos de carácter un fruto muy distinto al de Cristo. Ellos generalmente viven alejados de lo que es la humildad. ¿Y por qué? Porque están inflados por su ego, se apoyan en su orgullo, y si esto no fuera suficiente, además de esto también predican un evangelio que es adulterado, que está contaminado por ideas muchas veces progresistas, entre comillas, un mensaje que está repleto de avaricia, con pensamientos positivos que realmente no tienen nada que ver con el evangelio, e incluso llegan a presentar ideas que son distintas a la palabra del Señor, y lo enseñan como si realmente estuvieran hablando de lo que Dios nos enseña. Sin embargo, como ya les mencionaba, alguno de ustedes podría estar pensando en este punto: bueno, ¿qué necesidad nosotros, hermano, qué necesidad, pastor, tenemos de estar hablando de estos falsos profetas? Nosotros no deberíamos hacerlo. Nosotros deberíamos mejor dedicarnos y enfocarnos en hablar acerca del verdadero evangelio, en hablar acerca del verdadero mensaje. Nosotros deberíamos enfocarnos realmente en hablar, de edificar del amor de Dios. No ayuda en nada estar señalando y destapando las enseñanzas de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. No deberíamos concentrarnos en esto, pastor. Deberíamos mejor dejarlos en paz y enfocarnos nosotros en lo que es cierto, en lo que es correcto, en lo que es el mensaje correcto del evangelio. Eso debería ser nuestro enfoque. Bueno, hermanos, si usted tiene ese pensamiento o esa idea, déjeme decirle, hermanos, que el Señor se adelanta, como lo hemos estado viendo en los últimos mensajes, a esta manera de pensar, y nos da una respuesta ante tal situación. Solamente que esta respuesta que el Señor nos da, la vamos a estar mirando, la vamos a estar analizando, si el Señor lo permite, la próxima semana, en donde Él precisamente nos habla acerca de las consecuencias de estas personas que están llevando al pueblo, a los congregantes, a los creyentes por esta puerta ancha y por este camino espacioso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, seguro que ya nos las imaginamos. El destino de perdición, el infierno, una condenación eterna, sí, claro, pero vamos a verlo con más detenimiento y vamos a entender, reitero, con ayuda del Señor, por qué es importante aprender no solo a identificar, sino también a exponer a los falsos maestros a la luz del verdadero evangelio. Sin más, por el momento, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y vamos a hacerlo con una oración. Les pido, por favor, que desde donde estén cierren sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí juntos, reunidos. Aún de manera virtual, Señor, tú nos comunicas tu mensaje y ciertamente en ocasiones va a ser un mensaje duro, complicado de digerir. No todo en el mensaje del Evangelio puede ser sencillo, fácil, ni de amor, ni de abrazo, sino que también hay momentos, Señor, en los que tú nos hablas fuerte y nos invitas a tomar una decisión completamente radical. Y en este caso, a nosotros, Señor, nos estás hablando acerca de poder identificar el evangelio real, el evangelio tuyo, el evangelio que nos dejaste, en contra de un evangelio adulterado predicado por falsos maestros y falsos profetas. Señor, ayúdanos a poder identificarlo. Ayúdanos también a poder denunciarlo, Señor, cuando sea posible. Pero también ayúdanos a hacerlo con amor, con sabiduría, con paciencia y con una honesta y sincera preocupación por la vida de nuestros hermanos. No por sentirnos más, ni por un orgullo ridículo de que nosotros tenemos
la verdadera palabra, no, sino que lo podamos hacer realmente por amor de aquellos que se están perdiendo por escuchar estas falsedades. Ayúdanos a hacer las cosas por las razones correctas y de la manera adecuada, dirigidos por ti. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Ayúdanos a escucharlo y a entenderlo y a poder ponerlo por práctica, Señor, y a aprender, reitero, a diferenciar el sano y verdadero mensaje del Evangelio de la falsedad y del engaño. Ayúdanos no solo a mí, sino a mis hermanos que escuchan a poder hacerlo. Y ayúdame a mí, Señor, en particular, a poder exponer siempre el mensaje correcto con tu luz, con tu ayuda, con tu dirección y con tu Espíritu Santo, obrando y hablando a través de mí, Señor. Por favor, ayúdame siempre. Te lo pedimos, por favor, en esta mañana. Te pedimos esta ayuda y te agradecemos. En el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo.